En las sombras de la noche, un susurro se desliza entre los árboles, arrastrando consigo un aire de inquietud. ¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en la oscuridad? ¿Qué criatura se esconde tras los murmullos del viento que parecen contar historias de terror? En la vasta y enigmática tierra de América Latina, una leyenda ha capturado la imaginación de generaciones, el chupacabras. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta mítica bestia que se dice que merodea por los campos en busca de sangre? Imagina un paisaje rural donde la calma de la noche se ve interrumpida por el extraño aullido de un animal desconocido. Los campesinos, con los corazones acelerados, se encuentran con sus animales y para su horror descubren que sus cabras, ovejas y aves han sido encontrados muertos, despojados de toda su sangre. Este es el despertar del terror que ha llevado a muchos a cruzar la línea entre la realidad y la fantasía. A lo largo de los años, el chupacabras ha sido descrito de diversas maneras. Desde una criatura pequeña con ojos brillantes y espinas en la espalda, hasta un ser más grande, con un aspecto que desgarra la lógica y desafía la razón. Pero, ¿es realmente un monstruo o simplemente el producto de la imaginación humana? El origen de esta criatura es tan variado como las historias que la rodean. Nació en Puerto Rico en la década de 1990, como sugieren algunos relatos, o existe desde tiempos inmemoriales, arraigado en las leyendas de las comunidades indígenas. A medida que exploramos su historia nos encontramos con un mosaico de teorías que abren la puerta a preguntas fascinantes. ¿Podría ser el chupacabras un experimento fallido de la ciencia moderna? ¿O tal vez un eco de un antiguo mito que se niega a desaparecer? La cultura popular ha abrazado este enigma, llevándolo a la pantalla grande, los libros y hasta las redes sociales, convirtiéndolo en un símbolo del miedo y lo desconocido. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Es el chupacabras un reflejo de nuestras ansiedades colectivas? ¿Un recordatorio de que siempre hay algo acechando en la oscuridad? La búsqueda de respuestas nos llevará por un laberinto de relatos, teorías y encuentros escalofriantes. Así que acompáñanos en este viaje al corazón del misterio del chupacabras, donde cada pista nos acerca un paso más a la verdad, aunque puede que nunca la alcancemos. ¿Te atreves a seguir el rastro de esta criatura? Orígenes de la leyenda del chupacabras. La leyenda del chupacabras, un enigma que ha capturado la imaginación de muchos, surge de la penumbra de la cultura popular en la década de 1990. Aunque su origen se sitúa en Puerto Rico, este mito ha encontrado un hogar en diversas regiones del mundo, alimentando el interés por lo desconocido. El término chupacabras se traduce literalmente como chupacabras, una descripción que sugiere la naturaleza depredadora de esta criatura, cuyo principal objetivo parece ser el ganado, especialmente cabras, de las que supuestamente succiona la sangre. Los primeros avistamientos documentados datan de 1995. En un pequeño pueblo llamado Canóvanas, los residentes comenzaron a reportar misteriosas muertes de animales. Las cabras aparecían desangradas, con marcas extrañas en sus cuerpos, lo que generó un pánico colectivo. La noticia de estos eventos se propagó rápidamente, y lo que inicialmente parecía ser un fenómeno local, pronto se transformó en una leyenda de proporciones épicas. Los relatos hablaban de una criatura pequeña, de ojos brillantes y afilados colmillos, que merodeaba por las granjas bajo la luz de la luna. Las descripciones variaban, pero todas coincidían en un detalle inquietante. La criatura se alimentaba de la vitalidad de sus víctimas. Con el tiempo, el chupacabra se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo aterrador. La mezcla de superstición y temor a lo inexplicable se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de historias. A medida que el mito se expandía, aparecieron múltiples teorías sobre su origen. Algunos lo atribuían a experimentos científicos fallidos, una creación de la manipulación genética que había escapado de un laboratorio.
Otros, más inclinados a lo sobrenatural, sugerían que el chupacabras era un ser de otro mundo, un extraterrestre que había llegado a la Tierra en busca de sangre fresca. Esta idea resonaba con aquellos que ya estaban familiarizados con la iconografía de los ovnis y sus supuestas abducciones. Las teorías no se limitaron a los reinos de la ciencia ficción. Algunos investigadores apuntaron hacia el folclore de diversas culturas para encontrar paralelismos. En la mitología latinoamericana, criaturas como el nahual y la llorona comparten similitudes con el chupacabras en cuanto a su naturaleza, como depredadores o entidades que desatan el miedo en la población. Esta conexión con el folclore sugiere que el chupacabras podría ser una manifestación moderna de antiguos miedos, transformada por el contexto contemporáneo. El impacto del chupacabras en la cultura popular no se limitó a Puerto Rico. La leyenda trascendió fronteras, adaptándose a diferentes contextos culturales. En México, el chupacabras tomó nuevas formas, convirtiéndose en un fenómeno que suscitaba tanto temor como fascinación. Las historias de avistamientos comenzaron a surgir en comunidades rurales, donde el miedo a la criatura se entrelazaba con la vida cotidiana. Documentales, programas de televisión y artículos en revistas comenzaron a explorar el fenómeno, cada uno añadiendo su propio matiz a la narrativa, pero sin ofrecer respuestas definitivas. El chupacabras también se convirtió en un ícono del sensacionalismo mediático. Las noticias de avistamientos a menudo eran acompañadas de imágenes poco claras y testimonios exagerados. Las redes sociales, en su auge, ofrecieron una plataforma para que las historias se compartieran y se transformaran en virales, lo que llevó a un resurgimiento del interés por el misterio. En este entorno digital, el chupacabra se convirtió en un meme, un símbolo de lo fantástico que invitaba a la risa y al asombro al mismo tiempo. Sin embargo, el mito no se ha desvanecido en la trivialidad. A medida que los informes de avistamientos continuaron, la figura del chupacabras se volvió un tema de discusión en foros y grupos de investigación. Algunos entusiastas de lo paranormal dedicaron años a examinar supuestos rastros de la criatura, buscando respuestas en los lugares donde se habían reportado ataques. Las teorías se multiplicaron, desde la posibilidad de que se tratase de un depredador común, como un coyote enfermo, hasta la idea de que el chupacabras era un símbolo de la lucha entre el hombre y la naturaleza, encarnando los miedos contemporáneos sobre la pérdida de control. El misterio del chupacabras también ha encontrado su camino en la literatura y el cine, donde ha sido representado de diversas maneras. Desde relatos de terror hasta comedias, la criatura ha sido reinterpretada, desafiando los límites entre la realidad y la ficción. Esto ha permitido que la leyenda evolucione, adaptándose a nuevas narrativas, pero siempre manteniendo su esencia inquietante. En cada esquina del mundo, el chupacabras sigue siendo un recordatorio de que, incluso en una era de información y ciencia, hay fuerzas en la oscuridad que permanecen más allá de nuestra comprensión. Así, el chupacabras sigue suelto, una figura mítica que se niega a ser atrapada en las redes de la lógica y la razón. Su leyenda, tejida con hilos de miedo, curiosidad y misterio, continúa alimentando la fascinación de aquellos que buscan respuestas en la penumbra de lo desconocido. En cada historia, en cada avistamiento, el chupacabras se convierte en un espejo de nuestros propios temores, recordándonos que a veces lo más inquietante es lo que no podemos ver. Avistamientos y reportes del chupacabras. Desde los rincones más oscuros de América Latina, la figura del chupacabras ha emergido como un mito inquietante, alimentando relatos de encuentros espeluznantes y misteriosos avistamientos. Esta criatura, descrita como un ser extraño y aterrador, se ha convertido en el protagonista de numerosas historias que se entrelazan con la cultura popular, dejando una huella indeleble en la psique colectiva de aquellos que han oído hablar de ella. En este viaje a través de la leyenda, nos adentramos en los testimonios de quienes afirman haber sido testigos de su presencia,
explorando la amalgama de miedo, curiosidad y fascinación que rodea a este ser enigmático. Los primeros reportes sobre el chupacabras emergieron en Puerto Rico a mediados de la década de 1990, cuando los ganaderos comenzaron a encontrar a sus animales mutilados, con marcas extrañas en sus cuerpos y la sangre completamente drenada. Estas descripciones, que se extendieron rápidamente por la isla, crearon un pánico justificado. Las imágenes de cabras desangradas y vacas aterrorizadas empezaron a poblar las páginas de los periódicos, y el nombre de chupacabras resonó en cada rincón. Los relatos eran siempre similares, pero cada testigo aportaba un matiz único a la narrativa. Algunos hablaban de una criatura pequeña, de unos 2 metros de altura, con ojos rojos y afilados dientes. Otros la describían como un ser más parecido a un reptil, cubierto de escamas y con espinas a lo largo de su espalda. A medida que la historia del chupacabras se esparcía, los avistamientos comenzaron a cruzar fronteras, llegando a México, Estados Unidos y más allá. En cada nuevo lugar, el chupacabras adoptaba características propias. En el desierto de Chihuahua, por ejemplo, la criatura fue descrita como un canino de aspecto enfermizo, con un pelaje grisáceo y una mirada que helaba la sangre. En zonas rurales de Texas, los ganaderos también comenzaron a reportar encuentros con un ser que parecía estar acechando a su ganado. Las historias variaban, pero el patrón seguía siendo el mismo, una presencia inquietante que dejaba tras de sí un rastro de muerte y desasosiego. El fenómeno no solo se limitó a los animales de granja. En diversas localidades, hubo quienes afirmaron haber visto al chupacabras acechando en la oscuridad, incluso en las cercanías de sus hogares. En el año 2000, un grupo de personas en un pequeño pueblo de la República Dominicana reportó la aparición de una criatura que se deslizaba silenciosamente entre las sombras, dejando a su paso un aura de terror. Las descripciones variaban, pero la esencia permanecía intacta. Un ser que parecía desafiar la lógica y la razón. Los reportes de avistamientos tomaron un giro inesperado cuando comenzaron a aparecer fotografías y grabaciones de video. Algunas de estas imágenes, borrosas y poco claras, mostraban figuras que, según sus creadores, eran el temido chupacabras. En muchas ocasiones, el análisis de estas evidencias habría puesto en duda su autenticidad. Sin embargo, la creencia en la criatura continuaba creciendo, alimentada por la incesante curiosidad del público y el deseo de comprender lo desconocido. Se generaron foros y comunidades en línea, donde los entusiastas compartían y discutían sus experiencias, creando un tejido de relatos que se entrelazaban con la cultura popular. En el corazón de la leyenda también florecieron teorías y especulaciones sobre el origen del chupacabras. Algunos sostienen que podría tratarse de un experimento científico fallido, un ente creado por el hombre que se escapó de un laboratorio. Otros creen que la criatura podría ser una manifestación de las tensiones sociales y los miedos colectivos de una sociedad en crisis. Esta interpretación psicológica del chupacabras sugiere que su existencia podría ser un reflejo de las ansiedades y los traumas de una comunidad, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la supervivencia en un mundo cambiante. Las teorías sobre su existencia se multiplican, pero ninguna ha logrado desentrañar del todo el secreto que envuelve al chupacabras. Investigadores y cazadores de mitos han viajado a diversas regiones donde se han reportado avistamientos, tratando de documentar pruebas y testimonios que puedan aportar claridad al misterio. Sin embargo, a menudo se encuentran con más preguntas que respuestas. ¿Es realmente una criatura física o es simplemente un producto de la imaginación colectiva? La falta de pruebas concluyentes ha dejado el mito en un limbo, un espacio donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un abrazo escalofriante. El impacto cultural del chupacabras ha sido profundo y duradero. Más allá de los reportes y las teorías, la criatura ha encontrado un lugar en la música, el cine y la literatura. Su imagen ha sido utilizada como símbolo de lo desconocido.
Un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia, todavía hay enigmas que desafían nuestra comprensión. Los relatos sobre el chupacabras han permeado el folclore moderno, convirtiéndose en parte de la narrativa cultural que explora los miedos y las inseguridades de la humanidad. Así, el chupacabras se erige como un enigma que sigue cautivando las mentes de quienes se acercan a su leyenda. Cada nuevo avistamiento, cada relato compartido, añade una capa más al misterio, un hilo en la vasta tela de la cultura popular. La criatura siempre esquiva, sigue siendo un eco de lo desconocido, un recordatorio de que, en los rincones más oscuros de nuestro mundo, los mitos pueden cobrar vida, y los miedos pueden manifestarse de formas que nunca imaginamos. Mientras continúen los relatos y las especulaciones, el chupacabras permanecerá, un susurro en la noche que nos invita a explorar lo inexplicable. Teorías científicas y explicaciones racionales. La leyenda del chupacabras ha surcado las tierras de América Latina y más allá, dejando a su paso un rastro de temor y fascinación. Esta criatura, descrita por muchos como un ser extraño que se alimenta de la sangre del ganado, ha generado un sinfín de relatos y teorías que buscan explicar su existencia. En medio de la oscuridad que envuelve a este mito, algunas voces se alzan con explicaciones científicas que desafían la percepción popular, ofreciendo una mirada racional a lo que muchos consideran un enigma aterrador. El origen del nombre chupacabras se remonta a la década de 1990, cuando los primeros informes sobre ataques a ganado comenzaron a surgir en Puerto Rico. Los testimonios hablaban de animales encontrados desangrados, con marcas extrañas en sus cuerpos. Aunque la criatura se presentó inicialmente como un ser de apariencia alienígena, las descripciones han variado con el tiempo y el espacio. Sin embargo, la esencia de su leyenda persiste, un ser que acecha en la oscuridad, dejando a su paso un rastro de muerte. Pero, ¿qué hay detrás de estos relatos? ¿Existen explicaciones que puedan desmitificar la figura del chupacabras? Una de las teorías más intrigantes sugiere que los avistamientos del chupacabras son en realidad manifestaciones de la rabia en los animales. La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y puede transformar a los animales en criaturas agresivas y erráticas. Los perros y gatos rabiosos en particular pueden presentar comportamientos inusuales, como la pérdida de miedo a los humanos y un aumento en la agresividad. En este contexto, algunos expertos sugieren que los ataques atribuidos al chupacabras podrían ser el resultado de manadas de animales domésticos que, al estar infectados, se convierten en cazadores de ganado, dejando a su paso un aura de misterio. Otra explicación que ha ganado fuerza es la posibilidad de que los rumores sobre el chupacabras se alimenten de la existencia de otras especies. A medida que los humanos invaden hábitats naturales, es probable que se encuentren con criaturas que antes eran desconocidas para ellos. Por ejemplo, el coyote, el puma o incluso los jabalíes pueden haber estado involucrados en los ataques a ganado y sus características físicas, como los ojos brillantes en la noche o sus aullidos, podrían haber alimentado la imaginación popular, transformándolos en el temido chupacabras. La interpretación de estas criaturas nocturnas puede verse distorsionada, no solo por el miedo, sino también por la falta de conocimiento de los ecosistemas locales. La ciencia genética también ha aportado su perspectiva al misterio del chupacabras. En el año 2016, un grupo de investigadores realizó un análisis de ADN en restos de animales supuestamente relacionados con la criatura. Los resultados revelaron que estos restos pertenecían a un tipo de perro, específicamente un coyote enfermo. Este hallazgo no solo apuntaba a la posible confusión entre especies, sino que también insinuaba que el mismo miedo a lo desconocido podría haber llevado a la creación de un mito tan perdurable. La ciencia, al desentrañar los secretos del ADN, ofrece una mirada que puede desmitificar lo que una vez se consideró sobrenatural. Sin embargo,
La ciencia no siempre tiene la capacidad de satisfacer la curiosidad humana. El chupacabras, al igual que otros mitos, es un reflejo de las ansiedades y los temores culturales. En regiones donde las economías dependen del ganado, la pérdida de animales puede tener un impacto devastador. Aquí es donde la figura del chupacabra se convierte en un símbolo, una representación de la lucha entre el hombre y la naturaleza. En este sentido, el mito trasciende la mera existencia de una criatura. Se convierte en una forma de explicar el sufrimiento y la pérdida, canalizando el miedo colectivo hacia un ente que puede ser más fácil de confrontar que las complejidades de la vida real. Al explorar la cultura popular, el chupacabras ha encontrado un lugar especial en el imaginario colectivo. Desde películas hasta programas de televisión, su imagen ha sido manipulada y reinterpretada. Este fenómeno cultural ha llevado a una expansión de la leyenda, donde cada nueva representación alimenta el misterio que rodea a la criatura. La narrativa del chupacabras se entrelaza con la curiosidad humana, impulsando un ciclo que perpetúa su existencia en la mente de las personas. A medida que el mito se propaga, las explicaciones racionales a menudo son desplazadas, dejando a la criatura en el reino de lo inexplicable. El fenómeno del chupacabras también se puede entender a través de la psicología de la percepción. La mente humana tiende a buscar patrones, a encontrar significados en lo que a menudo es aleatorio. En un mundo donde la incertidumbre es una constante, el chupacabras emerge como una respuesta a esa necesidad de comprender lo desconocido. Los testimonios de avistamientos, los rumores de ataques y las historias de sobrevivientes alimentan una narrativa que se vuelve más rica con cada relato. La mezcla de verdad y ficción da vida a una criatura que, aunque pueda no existir en el sentido literal, tiene un impacto profundo en la forma en que se percibe el mundo. Así, el chupacabras se sitúa en la intersección entre la ciencia y la cultura, un fenómeno que desafía la explicación racional, pero que, al mismo tiempo, refleja las ansiedades humanas. Su legado perdura, atrapando a generaciones en un ciclo de fascinación y temor. Mientras la ciencia continúa desentrañando los secretos de la naturaleza, el mito del chupacabras sigue siendo un recordatorio de que a veces lo inexplicable puede ser más poderoso que cualquier verdad. La criatura se desliza entre las sombras, un eco de nuestras propias inseguridades y temores, recordándonos que el misterio a menudo es más cautivador que la respuesta. El impacto cultural del chupacabras. En los oscuros rincones de la cultura popular, pocas leyendas han capturado la imaginación colectiva como la del chupacabras. Este ser, descrito a menudo como una criatura pequeña, con ojos grandes y afilados colmillos, ha tejido su camino a través del folclore latinoamericano, y más allá dejando a su paso un rastro de misterio y temor. Desde su primera aparición en la década de 1990, este enigmático depredador ha evolucionado de un mero rumor a un fenómeno cultural que ha influido en diversas áreas, desde el arte hasta la televisión y el cine. Los primeros avistamientos de chupacabras se registraron en Puerto Rico, donde los campesinos comenzaron a reportar la extraña muerte de su ganado. Animales desangrados, con pequeñas punciones en sus cuellos, se convirtieron en la primera evidencia de un mito que rápidamente se expandió por el Caribe y América Latina. La atmósfera de intriga que rodeaba estas historias alimentó la curiosidad popular, y la figura del chupacabras se convirtió en un símbolo del miedo a lo desconocido. En un mundo donde la ciencia y la razón intentan desentrañar los misterios del universo, esta criatura se presentó como un recordatorio de que aún existen enigmas que escapan a la lógica. A medida que la leyenda se propagaba, también lo hacían las teorías sobre su origen. Algunos sostenían que el chupacabras era un experimento fallido de manipulación genética, mientras que otros afirmaban que era un ser extraterrestre enviado a la Tierra con propósitos oscuros. Las interpretaciones variaban, pero todas compartían un hilo común: la fascinación por lo desconocido.
Este enfoque en lo sobrenatural se convirtió en una forma de reflexión sobre los miedos y ansiedades que acechan a las comunidades, especialmente en un contexto socioeconómico donde la inseguridad y la lucha por la supervivencia son palpables. El chupacabras también ha sido un vehículo para explorar temas más profundos, como la colonización y su impacto en las sociedades indígenas. En algunos relatos, la criatura es vista como una metáfora de los despojos que sufrieron estas comunidades. La pérdida de ganado puede simbolizar la pérdida de cultura, identidad y recursos, un eco de las luchas que han enfrentado los pueblos originarios a lo largo de la historia. Así, el mito se transforma en un espejo que refleja las tensiones sociales y los conflictos de poder que han marcado el desarrollo de muchas naciones latinoamericanas. El impacto cultural del chupacabras no se limita al ámbito del folclore. En el mundo de la televisión, la criatura ha sido protagonista de innumerables documentales, programas de noticias y series de ficción. Los medios, al dar voz a estas historias, han contribuido a su popularidad, forjando un vínculo entre la leyenda y la vida cotidiana. Este fenómeno ha dado lugar a un género de entretenimiento que mezcla la realidad y la fantasía, invitando a la audiencia a cuestionar qué es verdad y qué es ficción. La fascinación por el chupacabras ha llevado a la creación de películas y series que exploran sus orígenes y sus encuentros con los humanos, alimentando un ciclo interminable de curiosidad y misterio. Asimismo, la figura del chupacabras ha sido objeto de análisis en la literatura. Autores contemporáneos han usado su simbolismo para explorar identidades culturales y las luchas internas de sus personajes. A través de narrativas que entrelazan la realidad con lo fantástico, estos escritores han logrado dar vida a un ser que, aunque ficticio, resuena con las experiencias de sus comunidades. De esta forma, el chupacabras trasciende su rol de simple mito y se convierte en un símbolo de resistencia y adaptación ante la adversidad. La iconografía del chupacabras ha encontrado su camino en el arte contemporáneo. Pinturas, esculturas y murales han reinterpretado a esta criatura, convirtiéndola en un emblema de la cultura popular ponto. Artistas han explorado su estética, fusionando elementos tradicionales con un enfoque moderno, creando obras que invitan a la reflexión sobre el impacto de lo sobrenatural en la vida cotidiana. Esto ha generado un diálogo entre generaciones, donde los jóvenes pueden participar en la construcción de su propia mitología, utilizando el chupacabras como un lienzo para expresar sus miedos y esperanzas. En la era digital, las redes sociales han permitido que la leyenda del chupacabras resurja con fuerza. Los memes, videos y publicaciones virales han revitalizado el interés por esta criatura, convirtiéndola en un fenómeno global. Este resurgimiento refleja la capacidad de la leyenda para adaptarse a las nuevas formas de comunicación, manteniéndose relevante en un mundo donde la información fluye rápidamente. La interacción en línea ha permitido que las narraciones se enriquezcan con aportes de diversas culturas, creando un tapiz multifacético que desafía las fronteras geográficas y culturales. El chupacabras, en su esencia, es más que un simple mito. Es un testimonio de la imaginación humana y de nuestras luchas contra lo desconocido. Su impacto cultural se siente en todos los rincones del arte, la literatura y los medios de comunicación, recordándonos que, a pesar de los avances de la ciencia y la razón, siempre habrá un rincón en nuestro ser que anhele un poco de misterio. En un mundo cada vez más estructurado, el chupacabras persiste como un símbolo de la fascinación por lo inexplicable, un eco de nuestras antiguas historias que aún resuenan en la oscuridad. En conclusión, a medida que nos adentramos en la conclusión de nuestra exploración sobre la enigmática figura del chupacabras, es imposible no sentir una mezcla de fascinación y temor ante la persistencia de este mito que ha capturado la imaginación de tantas generaciones.
Desde sus primeras apariciones en Puerto Rico, en la década de 1990, la leyenda ha crecido y evolucionado, desbordándose de las fronteras de la isla caribeña hacia el resto del continente y más allá. Pero, ¿qué es lo que realmente sitúa al chupacabras en el centro de nuestro interés colectivo? A lo largo de nuestra travesía, hemos visto cómo este ser, descrito como un depredador voraz que ataca al ganado y deja tras de sí un rastro de misterio y sangre, ha dado vida a teorías que van desde las más plausibles hasta las más fantásticas. Algunos sugieren que su origen podría estar vinculado a experimentos genéticos o incluso a la llegada de extraterrestres. Otros, más escépticos, lo ven como un simple reflejo de nuestros miedos y ansiedades ante lo desconocido, un símbolo de la tensión entre lo rural y lo moderno, entre la ciencia y la superstición. Cada relato, cada testimonio, alimenta la llama de un misterio que parece inagotable. Pero más allá de su posible existencia, el impacto del chupacabras en la cultura popular es innegable. Ha sido objeto de documentales, películas y hasta canciones que lo han convertido en un icono del terror contemporáneo. Esta criatura, cuya forma y esencia nunca han sido del todo definidas, se ha transformado en un espejo que refleja nuestras propias inquietudes. Nos recuerda que, incluso en un mundo donde la ciencia intenta desentrañar todos los secretos, siempre habrá un rincón sombrío en nuestras vidas, donde la razón se detiene y la leyenda cobra vida. Y aquí radica la verdadera magia del chupacabras, su capacidad para mantenernos en vilo, para unir a las comunidades en torno a historias compartidas de miedo y asombro. En cada rincón donde se susurra su nombre, el chupacabra se convierte en un recordatorio de que la búsqueda de respuestas a lo inexplicable es parte de nuestra naturaleza humana. A medida que cerramos este capítulo, nos queda una pregunta en el aire. ¿Es el chupacabras un producto de nuestra imaginación o es un ser real acechando en la penumbra de la noche? La respuesta podría estar más allá de lo que podemos ver. Y tal vez, en el misterio que envuelve su existencia, reside la verdadera esencia del chupacabras, un enigma que aún nos invita a seguir explorando.